Hoy vamos a ver estos tres conceptos sobre átomos: átomo neutro, isótopos e iones. Empezamos con el átomo neutro. Un átomo neutro es aquel que tiene el mismo número de protones que de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de litio. El litio tiene Z igual a 3. Z es el número atómico, que coincide con el número de protones. Tiene 3 protones. Y como vemos también tiene 3 electrones. Por lo tanto es un átomo neutro. ¿Cómo se simbolizan los átomos neutros? Pues así. X coincidiría con el símbolo del átomo. Para el litio sería Li. Para el carbono sería C y para el oxígeno O. Esto lo vemos en la tabla periódica. Luego, abajo a la izquierda tenemos la Z. Z, número atómico, que es el número de protones. Para el litio sería 3, para el carbono 6 y para el oxígeno 8. Arriba a la izquierda tenemos el número másico, A. El número másico es el número de protones más el número de neutrones. En este caso, para este átomo de litio, tenemos 3 protones y 2 neutrones, por lo tanto, número másico 5. Para el átomo de carbono 12 tenemos 6 protones y 6 neutrones, 12. Y para el átomo de oxígeno 16, 8 protones y 8 neutrones, pues 16. Ahora pasamos a los iones. Un ion es un átomo que no es neutro, es decir, tiene carga. ¿Por qué tiene carga? Porque su número de protones es distinto al número de electrones. Se indicarían así. Ponemos en el medio el símbolo del átomo, que sería aluminio en este caso, Al. Luego, abajo a la izquierda vuelve a estar Z, Z, número de protones, 13. Arriba a la izquierda tenemos A, el número másico, que sería el número de protones más neutrones. Entonces, tendríamos número de protones, 13. Número de neutrones, 27 menos 13, serían 14. Porque así, 14 más 13, 27. ¿Y qué tenemos aquí arriba a la derecha? Esta sería la carga del átomo, 3 más. Esto nos indica que tenemos 3 electrones de menos, hay 3 protones más que electrones, porque se han perdido 3 electrones. Si se han perdido 3 electrones, tenemos 10. 13 menos 3, 10 electrones. Dependiendo de si se ganan o se pierden electrones, tenemos dos tipos de iones, catión y anión. En este caso vemos que tenemos 5 protones 5, y electrones 3. Hay más protones que electrones, por lo tanto esto significa que se han perdido electrones. Está cargado positivamente, más protones que electrones, por lo tanto es un catión. Su carga sería 2 más. ¿Y qué pasa con este? Tenemos 3 protones, pero 5 electrones. Hay más electrones que protones, está cargado negativamente. Como tenemos 2 electrones más que protones, su carga va a ser 2 menos. ¿Cómo se forman los iones? Bueno, pues ya sabemos que los iones se forman cuando un átomo gana o pierde electrones. Los electrones que influyen en la formación de iones son los de la capa de valencia, los de la capa más externa al núcleo, porque esta es la capa que tiene más energía. El proceso de formación de iones se llama ionización. Podemos formar iones a través de distintos mecanismos. Uno sería aplicando energía por radiación. En este proceso, el electrón que esté situado en la capa de valencia absorbe energía y puede salir del átomo. Estaríamos formando un catión. Ahora tenemos algunas características de los iones. Como ya sabemos, los iones están cargados eléctricamente. Pueden tener carga positiva o negativa. Pero independientemente de su carga, estos átomos siempre van a ser atraídos por cargas eléctricas opuestas y repelidos por cargas eléctricas iguales, del mismo signo. Y también podemos cambiar su trayectoria con campos magnéticos. Y ahora pasamos a los isótopos.
Los isótopos son átomos de un mismo elemento, por lo tanto tienen el mismo número de protones en el núcleo, pero tienen diferente número de neutrones. Lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos 3 átomos de carbono. Carbono, carbono y carbono. Como todos son carbono, van a tener el mismo número de protones, mismo número atómico, que en este caso sería 6. 6, 6, 6. ¿Qué pasa ahora con el número másico? Recordemos que el número másico es la suma de protones y de neutrones. Para el carbono 12, tenemos 6 más 6, 12. Para el carbono 13, 6 más 7, 13. Y para el carbono 14, 6 más 8, 14. ¿Qué pasa aquí? Todos los átomos son de carbono, tienen el mismo número atómico, pero el número másico es diferente, 12, 13 y 14. Por lo tanto, aquí lo que varía es el número de neutrones. Otro dato que debemos tener en cuenta para los isótopos es su abundancia en la naturaleza. En este caso, el más abundante es el carbono 12, con el 98,89% de abundancia. Le sigue el carbono 13, 1,1%, y el último, el carbono 14, que es radiactivo, 10 elevado a menos 10% de abundancia. Y aquí tenemos teoría. Cada elemento químico se caracteriza por su número atómico. Z, número de protones en el núcleo. Aquí tendríamos ese átomo y Z. El número de neutrones del núcleo puede variar. Casi siempre hay tantos o más neutrones que protones. La masa atómica se obtiene sumando el número de protones y de neutrones de un núcleo determinado. Ya sabemos que A, número másico, es número de neutrones más el número atómico, que eran los protones. Un mismo elemento químico puede estar constituido por átomos diferentes. Sus números atómicos son iguales, pero el número de neutrones es distinto. Estos átomos se denominan isótopos. Con el ejemplo anterior, carbono. Teníamos carbono 12, 13 y 14. Todos los átomos tienen el mismo número atómico, 6. Todos pertenecen al mismo elemento, que es el carbono. Por lo tanto, estos, como tienen distinto número másico, van a ser isótopos del carbono. Isótopo significa mismo lugar, es decir, como todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número atómico, ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. En resumen, si a un átomo le añadimos un protón, se convierte en un nuevo elemento químico, porque varía su número atómico. Pero si a un átomo le añadimos un neutrón, se convierte en un isótopo de ese elemento químico. El elemento químico no varía, solo que hemos obtenido otro isótopo. Ahora ya pasamos a los ejercicios. Tenemos que completar esta tabla. Bien, de la primera especie atómica nos dan como datos número de protones 20, número de neutrones 20 y número de electrones 18. Entonces, Z, número atómico, es el número de protones, así que van a ser 20. A, número másico, serían protones más neutrones. 20 más 20, 40. ¿Y cómo se escribiría? Si nos vamos a la tabla periódica y vemos que átomo tiene 20 protones, veríamos que es el calcio. Calcio, Z, 20, A, 40. ¿Y este átomo es neutro o está cargado? Miramos el número de protones y de electrones. Es distinto, tenemos 20 protones y 18 electrones, por lo tanto esto es un ion. Tenemos 2 protones más que electrones, se han perdido 2 electrones, por lo tanto su carga va a ser 2 más. El siguiente. Z, 12. Si Z es 12, el número de protones es 12. Número de neutrones sería A menos Z. 24 menos 12, 12. ¿Cómo se escribe? El magnesio es el átomo que tiene Z igual a 12. Su número atómico es 12. 12, número másico 24. Y este átomo es neutro, porque tenemos el mismo número de protones que de electrones. Luego, número de protones 12, por lo tanto Z también va a ser 12. Número de neutrones sería número másico menos número atómico, 25 menos 12, 13. Y el símbolo.
Esto sigue siendo magnesio porque tenemos el mismo número atómico que el anterior. 12, varía el número másico, que ahora es 25, y la carga sigue siendo neutra. Y pasamos al último átomo. Z es 16, por lo tanto número de protones 16, número de neutrones 32 menos 16, 16, y número de electrones 18. ¿Cómo se escribe? El azufre tiene Z16, su número atómico es 16. Número másico ya lo tenemos aquí, que es 32. ¿Y qué pasa con la carga? Este átomo no es neutro, tenemos 18 electrones y 16 protones. Esto significa que se han ganado 2 electrones, por lo tanto su carga es 2 menos. Y ahora respondemos a estas preguntas. ¿Cuál es un anión? El anión va a ser el átomo que tenga carga negativa. Este. Azufre 2 menos. ¿Cuál es un catión? El átomo que tenga carga positiva. Calcio 2 más. ¿Y cuáles son isótopos entre sí? Van a ser estos dos. Vemos que ambos pertenecen al mismo elemento, al magnesio, ambos tienen el mismo número atómico, 12, pero tenemos distinto número másico, 24 y 25, por lo tanto varía el número de neutrones. Aquí tenemos la solución y pasamos al siguiente. Un ion negativo tiene carga menos 3, siendo su número total de electrones 36 y número másico 75. Calcula el número de protones y neutrones. Si tenemos un átomo que tiene carga menos 3, esto significa que ha ganado 3 electrones. Tiene 3 electrones más que protones. Por lo tanto, ¿cuántos protones hay? 36, que son los electrones, menos 3. 33 protones. ¿Y cuál es el número de neutrones? Como ya tenemos el número másico, simplemente tenemos que hacer neutrones es igual a número másico menos número atómico. 75 menos 33, que esto nos da 42 neutrones. Aquí tenemos la solución, 33 protones, 42 neutrones, y si nos fuéramos a la tabla periódica veríamos que el elemento que tiene 33 protones es el arsénico. Y el último, calcular masa atómica. Para calcular la masa atómica de un elemento tenemos que tener en cuenta los isótopos de ese elemento. En este caso el potasio tiene 2 isótopos, el potasio 39 y potasio 41. Potasio 39 va a tener una masa de 39. Coincide con el número másico. Y el 41 pues va a tener una masa de 41. También nos dan sus abundancias. La abundancia del potasio 39 es 93,078%. Y el resto es isótopo potasio 41. El resto va a ser 100 menos este porcentaje, 6,922%. ¿Cómo hallamos la masa atómica? La masa atómica ponderada de un elemento va a ser la suma de la masa del isótopo por su abundancia. Y así con todos. Y bueno, partido por 100. Así que nos quedaría, este es el primer isótopo, potasio 39, masa 39, abundancia 93,078. Luego, el segundo isótopo, potasio 41, masa 41, abundancia 6,922 y partido por 100. Así que la masa final va a ser 39,138 UMAS. Y esta es la masa que nos aparece en la tabla periódica.